Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Me da muchísimo gusto, Itzel, que estés aquí con nosotros esta mañana, doctora ginecóloga. Vamos a hablar de planificación familiar. Temas que se usó mucho en los... Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Tema que se usó mucho hace algunos años, ¿no? ¿Qué será? ¿70, 60? Sí, justo con la revolución, después de la revolución industrial y con este tema de justo el empezar que el feminismo tuviera un poquito más de auge, fue cuando empezó el tema del desarrollo de los esquemas anticonceptivos. De hecho, fue aquí en México cuando se impulsó mucho el tema de las pastillas anticonceptivas y todo eso. O sea, los inventores iniciales fueron mexicanos incluso. Entonces, no sabía eso. Sí. Entonces, los que inventaron la sí, los que empezaron a desarrollar la pastilla anticonceptiva fue aquí en México. Y fue mucho por el tema esto, pues de que aquí era, pues, hijos, familias de 8, 9, 10 hijos incluso, y entonces pues esto hacía que el riesgo de morbimortalidad materno-infantil fuera muy alto, o sea, era muy normal morirse de parto, ¿no? Dejando muchos hijos. A los 8 primeros hijos. Sí, entonces madre. Pues evidentemente esto hizo, y también como la mujer empezó a trabajar más, a darse cuenta de que podía aportar más, podía hacer más por su familia, pues también buscar la manera de cómo cuidarse y no pues estar así reproduciéndose cada año, ¿no? Porque pues recordemos que antes se casaban, bueno, se juntaban desde muy pequeñas, entonces su vida reproductiva, su ventana reproductiva era muy amplia. ¿Empezaba a los 13 años? Sí, claro, sí, desde que empezaban a arreglar, entonces pues evidentemente se nos ponía en mucho riesgo y esto pues actualmente ha cambiado. Ahora nos vamos a los extremos de pacientes que empiezan vida sexual muy temprano, pero que no se quieren embarazar hasta 35 años, entonces es una ventana muy amplia de tiempo que las tenemos que cuidar y pues un método de planificación a veces no dura tanto tiempo, ¿no? O sea, el mismo, hay que estar viendo cómo podemos ajustarse a la paciente. Hay que estar cambiando métodos. Claro, o sea, al final es siempre evaluar completamente a la paciente, ver cuáles son sus antecedentes, si hay antecedentes genéticos de algún tipo de patología oncológica, por ejemplo, que le pueda desarrollar, y en base a eso y en sus características y en sus enfermedades que tenga, establecer cuál es el mejor para cada paciente. ¿Por dónde tendría que empezar? Este es un tema, pues, qué pena, pero es más femenino, porque la que se embaraza es la mujer, ¿no? Entonces la que va al consultorio, al consultorio de un ginecóloga, es la mujer para decir, a ver, ya tengo vida sexual, no me quiero embarazar. Sí, la verdad es que... ¿Por dónde empieza? Exacto, primero catalogamos siempre a las pacientes de su grupo de edad. O sea, no es la misma una anticoncepción que le voy a dar a un adolescente, que es antes de los 19 años, a una paciente de 30 y más, ¿no? O alguien que ya tuvo hijos o que está en un periodo de lactancia. Entonces vamos estableciendo primero por grupo de edad, después por antecedentes. Si es una paciente con un riesgo trombótico alto, es decir, que se le formen coágulos a nivel de pulmones, corazón o incluso cabeza, pues no le voy a dar un anticonceptivo con una dosis alta de estrógeno, por ejemplo, ¿no? Perdón, aquí vamos a un paréntesis. ¿Cómo saber, o la paciente sabe si tiene problemas de trombos o no tenemos ni idea? Sí, hay la mayoría de las veces las pacientes no saben, ¿no? Sí. Pero lo ves por sus antecedentes, o si ves que tienen las piernas muy varicosas o así, pides una evaluación primero por angio y para que le hagan el Doppler, si te da chance, bueno, pues ya empiezas con tu método anticonceptivo. Ahora, no todo tiene que ser hormonales, solo que pues recordemos que en anticonceptivos pensamos en pastillas, ¿no? Sí. Pero hay pastillas, parches, inyecciones que al final todos son hormonales, estrógenos, progestinas, más, menos, de diferentes características, pero al final tienen muchos efectos secundarios o efectos en la mujer muy parecidos. Sin embargo, hay otros que son los de barrera, que consideramos de barrera, que está pues el preservativo, que actualmente ya lo consideramos más para prevenir infecciones que con planificación, porque pues se puede romper, salir. Pero también están los DIUs, y de hecho ya hay DIUs incluso con hormonas. Entonces, ya dentro de esta ventana de los de barrera, como los DIUs, le digo, hay para pacientes que no han tenido bebés, que son más pequeñitos, son un poco más finos, tienen una carga hormonal bajita, y hay unos un poquito más grandes con una dosis hormonal más alta, que son para pacientes que ya tuvieron bebés. Entonces, a lo que voy es que hay un espectro muy amplio con y sin hormona. ¿Tiene alguna desventaja que sea con hormonas? Pues ¿se puede asociar a algún tipo de enfermedad posterior o...?
Pues en realidad son muy nobles, o sea, ya es muy poco probable que te deje una secuela. La pregunta muy frecuente es, ¿me va a dejar infértil el uso de anticonceptivos? Y pues la respuesta es, la fertilidad depende de muchas cosas, de muchos factores, y no el uso de anticonceptivos nos va a llevar a una infertilidad. De hecho, hay tratamientos iniciales de fertilidad que primero requieren un manejo anticonceptivo. Por ejemplo, cuando los ovarios tienen muchos folículos que están un poquito hiperestimulados, pues le damos el anticonceptivo, frenamos un poquito la carga hormonal y después empezamos con todo el tratamiento de fertilidad, ¿no? Entonces, sí, o incluso los anticonceptivos los podemos utilizar como tratamiento. O sea, pacientes que no reglan, pacientes con ovario poliquístico, pacientes con acné muy intenso, también se los puede frenar. Con dismenorrea, que es el dolor intenso en la menstruación, o con ciclos muy irregulares o con mucho sangrado, también pueden ser tratamientos. O sea, no solo es el tema de... Ajá, o sea, personas que ni siquiera tienen una vida sexual activa pueden utilizarlo claro, para estos problemas. Exactamente. Entonces, hay pacientes que les preguntamos, oye, a ver, ¿y cómo estás en planificación? ¿Tú tienes este problema, más quieres planificar? Entonces, podemos utilizar algún método que se adapte a esas necesidades. Y entonces las pacientes dicen, no, pues ya me adapté, me quedo perfecto, y entonces ya se siguen más tiempo que solamente el indispensable para un tratamiento. Hoy es Día de los Derechos Humanos. Sí, claro. Sí. Y aquí tiene pues mucho que ver, ¿no? El derecho que tiene la mujer y, bueno, pues la pareja de decir quiero o no quiero hijos, o cuántos quiero, o ya no quiero más. ¿Cómo lo manejas en el consultorio? Justo, por ejemplo, con los que a veces batallamos un poquito, bueno, no batallamos, sino es un poco más conflictiva la situación, a veces puede ser con los adolescentes. Porque, para empezar, pues siempre menores de 18 años tienen que ir acompañados de pues, su familiar más cercano, pero es un derecho del adolescente, está establecido en la ley del adolescente el derecho a una anticoncepción. Porque su ventana reproductiva y su vida fértil es muy buena, o sea, su fertilidad es muy buena, esa edad tienen una muy buena, claro, una muy buena carga ovulatoria, y si además están pues con un chavito igual que tiene una muy buena carga espermática, pues casi que las ven y las embarazan. Entonces, por eso ahí es donde incidimos más. Y a veces el tema es que no le puedo decir a mi papá o no le puedo decir a mi mamá. Entonces, o con quién voy al ginecólogo. Exactamente. ¿Tiene que ir acompañado de un adulto? Generalmente para revisiones menores de 18 años, a veces sí solicitamos, porque no sabes cómo se pueda malinterpretar por seguridad de nosotros, entonces pedimos eso. Pero la verdad es que es un derecho de los niños, o sea, los adolescentes pueden acudir, o sea, sí pueden acudir. Ahora, la mayoría de las veces, evidentemente les da pena, y pocas veces van con la pareja, por ejemplo. Ya lo veo más frecuente, que ya como mamás nos estamos involucrando más en la salud de nuestros adolescentes, y entonces queremos también acudir y queremos también ser presentes. Yo le digo a la mamá, pues es algo que va a pasar y no lo vas a poder controlar. Entonces, nosotros le damos herramientas para ser responsables en todos los ámbitos, incluyendo su reproductivo. Y que las mamás pues tengan esa conciencia de que va a pasar, si no es que ya está pasando. Exacto. Porque muchas veces somos las últimas en enterarnos, ¿no? Pero ¿cómo mi niñita si estaba jugando con la Barbie? Sí, pero con Ken también está jugando, entonces, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para que no tenga riesgo? Independientemente de tus creencias, de que te guste o no te guste como mamá, de que no creas que es lo correcto, independientemente de esto, la niña, adolescente de 12, 13, 15, 18 años, si ya está teniendo una vida sexual activa, requiere de una consulta médica. Doctora Itzel Madrid, estamos con este tema de planificación familiar. Y ahorita comentábamos en el corte que ha avanzado mucho, afortunadamente, ¿no? Ha avanzado mucho de hace 50, 40, 30 años todavía. Yo creo que ya hay más conciencia. En las escuelas, ¿cómo ves? No sé si tú, que platicas con tantas chicas que llegan a tu consultorio, ¿está más abierto este tema ya a nivel colegio, a nivel familia? ¿Se habla de planificar la familia? Sí, la verdad es que ya cada vez llegan las niñas más informadas. O sea, primero de conocer su cuerpo, de conocer su ciclo. Y sí les da más duda, o sea, quieren reforzar la información que tienen en preguntar cuándo estoy ovulando o cómo sé que estoy ovulando, ¿no? O sea, te pasan por la escuela y te lo enseñan, pero a la hora de la actividad sexual ya se te olvidó. Exacto. ¿Cómo era? Sí, entonces les digo, bueno, aunque te dicen que es a la mitad del ciclo, bueno, recuerda que hay ciclos de 28, ciclos de 30, a veces no puedes prevenir cuando no eres tan exacta. Y hay quienes no son regulares. Exacto. Y ahí es cuando falla el método natural o ritmo, ¿no? Que ¿Todavía se cuidan con ritmo? Sí, claro, hay muchas personas y es muy válido, pero pues tiene que ser de un ciclo realmente muy regular. Porque, o sea, no les funciona a todas las niñas. Sí, no funciona a todas las mujeres. A todas las mujeres, claro. Sí, no. Y como dices, en esos 10 años ha avanzado, o sea, incluso te digo, desde que empecé mi práctica ha avanzado mucho, o sea, ha cambiado mucho, hay muchas versiones diferentes de hormonales anticonceptivos, incluso de DIUs.
O sea, el Mirena, por ejemplo, que tenía la carga hormonal, antes le poníamos a todas Mirena, con hijos, sin hijos, y ahora ya hay una versión para pacientes más jóvenes, con una carga hormonal menor. Cuando hablamos de planificación familiar, como que la carga es para la mujer, ¿no? Que la mujer vaya al ginecólogo, que la mujer se atienda, que la mujer se tome las pastillitas, el día, etcétera. ¿Qué pasa con los hombres? Porque una familia se planifica con papá y mamá. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos a dónde acuden? Pues en los hombres todavía, la pastilla todavía no la tenemos aquí. Nosotros hay mucha investigación acerca de la pastilla. Yo voy a ser la primera promotora de la pastilla. Por favor. Sí, exacto, ahí en el consultorio cuando la tengamos aquí en México. Pastilla para hombres. Para hombres, ajá. Sí, solo que su ciclo es un poco más complejo de inhibir porque pues la espermatogénesis pues es diaria, ¿no? Se están produciendo y todo es diario. Todo el día. Sí, claro, o sea, a diferencia de nosotras, ¿no? Que somos más uno cada 28 días, ¿no? Pero al final también está el preservativo, que bueno, como mencionaba, no es método de plan y como tal, prevenir infecciones, y la vasectomía. Pero también previene embarazos. Sí, claro, también previene embarazo. Y la vasectomía, que evidentemente ahorita yo también soy una impulsora, aunque nosotros no la hacemos directamente, pero sí soy un poco más impulsora porque es un método que evidentemente no es tan invasivo como una cirugía de salpingoclasia para una mujer, ¿no? Entonces, y ya hay más hombres que tienen más apertura a hacerla, porque saben que es algo pues que tiene su grado de complejidad, pero que tiene una recuperación relativamente pronta. Y que no tiene consecuencias como antes se creía. No es que ya no voy a poder, no, si vas a poder. Y es lo que le digo, fisiológicamente es lo mismo, se corta el conducto por donde pasa el óvulo en una salpingoclasia y en la vasectomía por donde pasa el esperma, ya. O sea, eso es todo. Y sí creo que cada vez hayan más hombres, ¿no? Sobre todo de cierta edad que dicen, yo ya acabé con la reproducción. Y se acabó. Y pacientes más jóvenes, ¿eh? O sea, sí tengo parejas muy jóvenes que están casados y que no quieren bebés y se hacen vasectomía. Porque además, para ellos es mucho más fácil la recuperación. Sí, o sea, yo siempre les digo, te lo haces un viernes, el fin de semana, te ves el fútbol, aquí el refresco, aquí con hielo y listo. Te pides tu chela bien fría. Sí, exacto. Tenemos preguntas, Mari Lara, ¿en qué momento o cuándo empieza a funcionar la píldora? Y por otro lado te pregunta que si tiene alguna reacción con el alcohol. ¿Cuándo empieza a funcionar la píldora? Pues mira, teóricamente debe de empezar a funcionar e inhibe la ovulación desde las primeras tomas. Sí. Pero yo siempre les digo a los pacientes que el primer mes sí se cuiden con algo más porque no sabemos el efecto que va a tener, si lo va a seguir, si va a dar reacción, si lo vas a suspender, si te vas a acordar. Entonces, como que para asegurar un poco la efectividad, el segundo mes ya puede estar un poquito más confiada. ¿Píldora y condón sería? Sí, exactamente, sobre todo en los días fértiles. Ya con las 2 días es muchísimo más efectivo todo. ¿Que si tiene alguna reacción la píldora con el alcohol? Pues en general todos los medicamentos disminuyen sus efectos con el alcohol. No es que les vaya a pasar algo malo, pero sí disminuye el efecto. Entonces yo les digo, pues hay que darle un espacio de si vas a tomar, pues a lo mejor tomarte la píldora más temprano, ¿no? O sea, bueno, acomodar tu horario. Y ya no estarte tomando la chela con la píldora, o sea, nada más, pero al final no va a pasar nada, solo disminuye un poquito el efecto si está en el momento y ya. Pero pues con que calcules un ratito se acabó. Ya. Laura Reséndiz, ¿cómo elegir un método anticonceptivo que sea efectivo, que no tenga efectos secundarios? Uy, eso está muy difícil porque todos los métodos... hay muchísimos, exacto, ¿no? Sí. Efectivos, sí, 99.9% de los hormonales bien utilizados pueden tener ese grado de efectividad, ¿no? De que tenga efectos secundarios depende mucho de las pacientes, o sea, y depende mucho también del tipo de hormonal. No es lo mismo el efecto, incluso por el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, hay pacientes que son muy sensibles, por ejemplo, al estrógeno y les da muchísima náusea todo el tiempo, o que les duele la cabeza, o que retienen mucho líquido. Entonces, los efectos van a ir pasando conforme va pasando el tiempo del método. A veces, cuando no han tomado ningún anticonceptivo, les pregunto si han tomado pastilla del día siguiente y viendo esos efectos vemos qué tanto pueden responder a algún otro. Hay pacientes que me dicen, no, a mí no me hizo nada. Ok, perfecto, seguramente los otros hormonales, porque no hay algo con lo que lo puedas comparar. No es como, por ejemplo, si te doy una Proxeno y estás alergia, al ibuprofeno tampoco te lo puedo dar. O sea, acá no hay, y no es prueba y error, pero es empezar con las dosis mínimas, que las vayas tolerando y después se pueden cambiar a algún otro método que sea una dosis más alta, pero a lo mejor más fácil. Por ejemplo, empiezas con una pastilla bajita, dosis bajita, y después te cambias a un parche, que es una vez a la semana, ¿no? Pero ya toleraste este. Okay. Y entonces ya lo haces un poco más cómodo. ¿El parche puede dar algunos efectos? Sí, el parche, como es una dosis un poquito alta y se absorbe a través de la grasita de la piel, pues evidentemente a veces a algunas pacientes sí les da más náusea al principio. Pero es muy efectivo también. Y a ver, te lo pones una semana, cada semana te lo cambias. Entonces es muy práctico, ¿no? No se nota, te lo escondes si quieres y no se ve, ¿no? Y la pastilla, pues si es que tienes que estar diario.
Que también tienes que ser ordenada, porque sí, pero ¿cuántos hijos de mamás de pastilla olvidada tienen? Ay, no, sí, la verdad es que sí son como, ya afortunadamente cada vez menos, porque pues ya con las aplicaciones te pones una alarma todos los días. Sí, y de verdad, las chavitas cuando están bien comprometidas, te lo olvida todo menos la pastilla. O sea, y está muy fácil de acomodar en su carterita, vienen muy monas en su estuchito, metes a la cartera y ni se nota, o sea. ¿Es importante el tiempo que duras tomando el mismo anticonceptivo? Sí, hay pacientes que, por ejemplo, al año ya empecé a manchar, ya empecé a sangrar, o yo no me empiezo a sentir tan bien. Entonces, ahí es cuando hay que hacer los descansos. Yo sí les digo a veces, tu cuerpo te va a ir diciendo, ¿no? Teóricamente te lo puedes echar hasta 5 años sin tener algún efecto mientras estés bien. Por eso hay que hacer Papá Nicolau, ultrasonido, revisión de mama, ultrasonido de mama, incluso estudios de laboratorio. O sea, sí tiene que tener una revisión para ver que tú estés bien y que puedas usar un anticonceptivo. O sea, lo estoy diciendo como sabiendo que ya hicimos toda esa revisión. Generalmente les digo, bueno, en un año vemos cómo estás, si lo puedes continuar, lo descansamos si tu cuerpo lo estás pidiendo o hacemos algún cambio. Si te quieres cuidar a lo mejor otros 5 años, pues cambiamos a lo mejor a un DIU con hormonal o un DIU sin hormonal, que ya vamos a un más largo plazo. Porque como les digo, la ventana es muy amplia. Claro, ¿cuál es la diferencia entre DIU con hormonas y DIU sin hormonas? Hay 2 tipos de DIU, los que son metálicos, que son el más conocido es el T de cobre. Actualmente tenemos uno que ¿Sigue existiendo el T de cobre? Sí, sigue existiendo y la verdad es que sigue siendo efectiva, pero también hay otros pues ya mejores con una aleación cobre-plata, le decimos el silver, ¿no? O sea, el DIU de silver, que tiene un poquito de menos respuesta inflamatoria, porque todos los DIUs metálicos generalmente dan un poco más de cólico, más sangrado, se hacen los periodos un poco más largos. Y tenemos los hormonales, que son Oriesterat, que es una hormona una progestina que se libera a nivel local, la absorción es muy mínima, y hay versión, te digo, con dosis menor y dosis más alta, DIUs pequeños y DIUs un poquito más grande. Y ya, pero al final el efecto es tanto pues sí, de una barrera como de un hormonal local. Entonces disminuye muchísimo los sangrados. De hecho, la mayoría de los pacientes con esos DIUs hormonales no reglan, o reglan muy poquito, o hay un manchado. Entonces también es bastante cómodo. ¿Hay algún riesgo o alguna inefectividad? Porque conozco una prima que decía, pues es que este es mi hijo, es el hijo del DIU. Sí, claro. ¿Siempre hay posibilidades de que falle? Sí, como mencionamos, nada es 100% efectivo, más que la abstinencia, ¿no? Y como eso ya en esos puntos ya no va a pasar, pues ya no va a pasar, exacto, menos. Sí. Exacto, es utilizar el DIU más a lo mejor el preservativo, ¿no? Y también vigilar que esté bien colocado, porque sí me ha pasado pacientes de, no, pues tengo 7 años con mi DIU y no me lo he checado. No, bueno, pues, ¿cada cuándo te checaron DIU? Yo, al principio, el primer año sí se revisa un poquito más frecuente. Generalmente lo colocamos y al mes vemos si está bien colocado, porque es cuando más se puede llegar a mover, salir. De ya a los 6 meses, y ya de ahí puede ser con sus revisiones anuales de Papá Nicolau. Generalmente, si hay algún cambio en el patrón menstrual o en el dolor o la cantidad de sangrado, vemos que hubiera algún problema y acudimos antes a revisión. Pero sí me ha tocado ver pacientes que no, pues no me lo he revisado y sigue perfecto, o al contrario, ¿no? O sea, que no tienen nada y está bien, por eso quiera las revisiones. ¿Hay alguna relación entre los métodos anticonceptivos y la menopausia? Es decir, que se acorte, que llegue antes la menopausia o que se alargue. Pues es que algunos métodos como inhiben la ovulación, o sea, como que aumentan un poquito la reserva, pero que no es que sea directamente proporcional. O sea, recordemos que el tema de climaterio y menopausia va a llegar en cuanto tenga que llegar. Ahora, ese ranguito de edad a veces entre los 45 y los 50, que todavía hay ovulación y no hay método de planificación, también se tiene que ajustar el método, las pastillas. Porque también hay muchos santanazos, ¿no? Sí. Yo siempre les digo los filomenos al filo de la menopausia. Los filomenos, me encantó. Sí, o sea, porque sí, tal cual, o sea, que dicen, no, pues ya no me voy a embarazar y tómala, ¿no? Sí. Y a veces no es, o sea, pueden ser abortitos, porque también la carga ovulatoria o la calidad ovulatoria, pues ya no es la ideal, ¿no? Entonces, a veces no se logran embarazos bien a término. Y pues eso también hay que cuidarlo. Aquí el asunto es que se acerquen a su médico, que las jóvenes que están iniciando vida sexual, pues no tengan pena de llegar a un consultorio de una ginecóloga, ¿no? Claro. Que se atrevan, 100%. Porque la diferencia es mucha. También ahorita lo comentábamos. Bueno, no es lo mismo lo que te pueda costar un método anticonceptivo que lo que te pueda costar un parto, y deja el costo económico del parto, sino lo que conlleva que una jovencita de 15 años tenga un bebé. Creo que en estos tiempos no debiera ser. ¿En dónde te encontramos? Yo soy en el Hospital Ángeles Centro Sur, piso 9, 940, y mi teléfono es 442-322-6698. 442-322-6698. Muchísimas gracias, Itzel Madrid, te agradecemos mucho. Gracias. Pensión alimenticia.
lo que pasa aquí atrás de cámaras. Alonso Galván, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Amelia, muy bien. Sí, pensión alimenticia, pero ¿por qué pensión alimenticia? En esta época. Es diferente. En esta época. Sí. Fíjate que derivado, Amelia, del programa de la semana pasada, que hablábamos sobre las actividades propias en el mes de diciembre, que las cenas, que los viajes, que la familia, bla, bla, bla. Por ahí recibimos algunas llamadas, un par de llamadas para ser exactos, del auditorio, donde nos hicieron algunas consultas y algunos comentarios sobre lo que suele suceder en este mes de diciembre. Que se complica. Que se complica de alguna manera y que está relacionado con el aguinaldo, ¿sí? No vamos a hablar del aguinaldo, por supuesto, sino que me dicen, oiga... No es tema, pero... Así es, me dice, oiga, licenciado, fíjese que mi pareja, mi ex esposo, me dice que yo no cuente ahora con el porcentaje que tengo del aguinaldo porque le va a comprar una laptop al niño. Entonces, y dice que ese aguinaldo, en lugar de dármelo a mí, se lo va a dar al niño a través de la laptop. Y el otro caso fue que se lo llevan de vacaciones, ¿sí? Y entonces el obligado alimentario le manifiesta, oye, no te voy a dar el porcentaje del aguinaldo que voy a recibir por concepto de pensión alimenticia porque yo me lo voy a gastar en el viaje. Y la pregunta, ¿es válido eso? La respuesta es no. No es válido. No, definitivamente si le quieres dar no. la laptop, qué bueno, pero así es. Y la ley dice que hay una proporción del aguinaldo que le tiene que dar de pensión alimenticia, ¿o qué dice la ley? Fíjate que cuando hay un convenio, se celebra algún convenio, o cuando hay una sentencia de divorcio, se fija o se establece generalmente un porcentaje de los ingresos que recibe el obligado alimentario, ¿sí? Vamos a poner que es el 20%, le fijan, ¿sí? Pero es el 20% sobre la totalidad de los ingresos que percibimos como trabajadores, si es que lo somos, porque podemos ser independientes, y ahorita hablamos del caso, ¿no? Pero si entonces dice, pero es el 20% del total de sus percepciones. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, señalaba yo que en el mes de diciembre recibimos el aguinaldo, recibimos vacaciones y pues es una cantidad importante aparte del sueldo. Entonces, sobre toda esa cantidad que vamos a recibir, es el 20%. Y son alimentos. Aquí lo que tenemos que hacer es no confundir la pensión alimenticia con esos gastos que pueden ser, porque habrá quien nos diga, Amelia, oye, es que yo lo voy a invertir en regalos porque yo sí le quiero dar regalos a mis hijos y que les quiero comprar su bicicleta. Dáselos con tu 80% en el caso, exactamente, ejemplo, ¿no? Exactamente. Ahorita que mencionabas el 20%, si el padre obligado tiene un sueldo que percibe tal cantidad, pero aparte tiene un negocito por fuera, ese 20% del ejemplo es sobre el sueldo y sobre lo que gana del negocito. Es correcto, Amelia, es correcto, porque hay personas que incluso reciben rentas, ¿sí? Tienen su sueldo, pero tienen la rentita de una casita, de un local comercial. Ese es un ingreso, es el total de los ingresos. O sea, no solo el salario, es vacaciones, es aguinaldo, son bonos, son ingresos adicionales que puede percibir, ¿no? A veces realizamos alguna otra actividad laboral y percibimos un nuevo ingreso, también se va a tomar en cuenta para el porcentaje de la pensión alimenticia. Y yo creo que aquí lo importante es destacar que los alimentos son únicos. Son ineludibles, no se pueden posponer, no se pueden postergar, no se pueden cancelar, no se pueden eliminar. El mes que entra. Así es, ¿por qué? Por la simple y sencilla razón que los hijos comen. También nos has dicho que la pensión alimenticia, aunque se llame alimenticia, no es únicamente para alimentos. Exactamente. Para casa, educación, vestido, salud, medicina, salud, etc. Sí, es todo lo que es la manutención de un hijo. Lo que cuesta un hijo. Lo que cuesta un hijo, todo lo que se gasta un hijo. Si nos ponemos a hacer cuentas, a veces le pido yo a mis clientes, a mis clientas, háganme cuentas de los gastos de los niños y es una barbaridad. Es una barbaridad, ¿por qué? Pues porque es tanto de colegiaturas, es tanto de libros, es tanto de materiales de la escuela, es tanto de uniformes, es tanto de las actividades extraescolares, es tanto de gastos médicos, es tanto de los alimentos, es tanto de esparcimiento. Y son unos cuentones increíbles. ¿Y cuánto recibes? Pues ni la cuarta parte de lo que se gasta un niño, ¿sí? Una persona. Y eso es lo que protege o justifica la ley al señalar que de todas las percepciones se deben otorgar esa cantidad o ese porcentaje que se decretó, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, los niños a lo mejor en todo el año se vieron limitados a alguna situación que quien tenga la custodia no se los pudo proporcionar. Pero cuando hay estos ingresos adicionales, ¿sí? El padre que tiene la custodia de los hijos va a utilizar ese dinero para pagarlo
probablemente aquellas deudas que ya tiene de las que se hizo durante el año, o bien para pagar los gastos que se vienen en el año entrante. Vienen reinscripciones, vienen todo lo que es Ahora, implica, a ver, ¿no? Si vamos a poner el ejemplo, que el papá es el obligado. Así es. Y se lleva a los niños de vacaciones todo el mes de diciembre. Todo el mes de diciembre, sí. Le tiene que dar a la mamá ese porcentaje de pensión alimenticia, aunque él se haya hecho cargo de los hijos todo ese mes. Estrictamente sí. Sí. Estrictamente sí. Quise aclararlo, ya sí. habíamos entendido que sí, pero porque es una duda y que preguntan mucho, ¿no? Así es, porque es unas vacaciones y sí es cierto, también se justifica, oye, si yo me voy a llevar a los niños, todo el mes van a estar conmigo, ¿por qué voy a dar pensión alimenticia? Muchas veces el acreedor alimentario, en este caso el padre que tiene a los hijos, dice, ok, no me des este mes, porque nada más es para alimentos, pero sí dame lo de este gasto adicional, no de los gastos que hacen el niño por la alimentación, ¿no? Porque además, aunque sea diciembre, la colegiatura se paga igual. Se paga igual. Aunque no vayan los niños a la escuela, eso es cierto. Exactamente, y cuando no pagamos colegiaturas, pagamos vacaciones en las escuelas, que es lo mismo. Pero ¿sí? se paga. Hay gastos. Se paga. Entonces, siempre hay esto, ¿no? Y además, y comentábamos... los papás normalmente, como que les cuesta trabajo, ¿verdad? Cuesta mucho trabajo y somos renuentes a querer pagar. ¿Por qué? Porque te repito, yo como padre, ¿qué pensaría? Bueno, yo afortunadamente tengo la experiencia ajena y no lo haría, ¿no? Pero yo pensaría, hombre, sí le voy a comprar la bicicleta a mi hijo, pero si se la voy a comprar, tú lo señalaste, lo voy a comprar con el 80% adicional que yo tengo, con la parte del aguinaldo que a mí me va a tocar, que es importantísima. Hay que tener presente que los porcentajes de la pensión alimenticia difícilmente rebasan el 35%. Está bien, siento que en algunos casos el 75 o el 70% que nos queda, o el 80% que nos queda, no es suficiente para nuestra manutención. ¿Por qué? Porque ya tenemos otras obligaciones, es otros lo que compromisos. te decir, pues también si ya tienes otra familia con otros 3 hijitos. Así es. Entonces hay que dividir. ¿Para qué? Para que de alguna manera participemos a ambas familias de lo que estamos ganando. Y no porque ya tengo otra familia, me lo voy a gastar todo con la otra familia que ya tengo. Que ¿no? finalmente todos son hijos, ¿no? Y todos comen. Y todos comen. Entonces, y tengo obligaciones con todos. Efectivamente. Si ya entonces, tienes otros, que bueno, pero con los primeros también tienes obligación. Es correcto. Entonces sí no podemos confundir ese concepto de los alimentos por distracción en gastos que no son parte de la pensión. ¿Por qué? Porque no te fijas en una pensión alimenticia, ni en un convenio, ni un juez te va a decir, oye, pero en diciembre, cuando recibas tu aguinaldo, tus vacaciones, le vas a dedicar una cantidad adicional para esto, para aquello a los niños. No, se dice es el porcentaje que te decretó, 20, 25, 30%, eso se va a descontar de todos tus ingresos. De tu aguinaldo también. Así y de es. tus ingresos. Pero hay un tema muy particular, Amelia, los que no somos asalariados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí el juez a mí me puede condenar a pagar 5, 10 mil pesos, un salario mínimo, sí, 6 mil, 7 mil pesos, como por concepto de pensión alimenticia, porque yo soy independiente y no van a acreditar mis ingresos. Y entonces dice, bueno, y en estas épocas, ¿qué es lo que pasa? Porque hay gastos, hay regalos, hay cenas, hay convivencias, hay vacaciones. Sin embargo, se da desafortunadamente el caso de que cuando el obligado solidario es independiente y no pueden acreditarle sus ingresos únicamente de el porcentaje, la cantidad que le fue establecida, un salario o 2 salarios mínimos, dependiendo del número de los hijos. Y eso definitivamente no es correcto. Sin embargo, bueno, pues es cada quien dentro de su, ahora sí vamos a decirlo, dentro de su conciencia, pues toma la actitud que quiera, ¿no? Porque hay personas que son independientes y que tienen ingresos extraordinarios, impresionantes, que no los declaran. Casos, por citarte algún ejemplo, una persona que recibía en su cuenta por parte de su pareja 70 mil pesos mensuales. Son excepcionales esos casos, ¿no? 70 mil pesos mensuales, se separan y le dice al juez, oye, yo tengo ingresos de 30 mil pesos, yo no puedo darle de eso, y el juez le dice, ok, le vas a pagar 15, 12 mil pesos mensuales. Cuando antes le depositaba 70, le daba 70 mil pesos. Ahora ya gana menos. Pero además él pagaba todos los gastos. No, era para sus chistes. Era para los gastos adicionales que él o ella pudiera tener. Es que mira, la diferencia es el amor y el odio que te puedo tener y cómo se separa la pareja. Dicen que si quieres conocer a una persona, divórciate de ella. Divórciate de ella, sí. Le salen todos los demonios. Mira, el pleito entre pareja, pues cada quien sabrán, es de 2. Pero ¿y los hijitos qué culpa tienen? Así es. Y fíjate que, por ejemplo, Amelia, abundar un poquito, porque la verdad es que hay un poco de responsabilidad, o mucha responsabilidad en los juzgadores. ¿Por qué? Porque muchas veces acreditamos al juez los ingresos que tiene
Me dice el juez, acredítame para que yo pueda incrementar esa pensión alimenticia. Juez, te entrego las cuentas bancarias del último año donde el señor recibe 100, 200 mil pesos. Y tú le estás condenando a pagar 7, 8 mil pesos. ¿Cómo? Eso no es posible. No se arriesgan los jueces con una acreditación de esta forma a señalar una pensión alimenticia justa. ¿Sí? ¿Por qué no se arriesgan? ¿Miedo? La ley los compadrazgo. Obliga. La ley los obliga. Perdón que pregunte, ¿sí? Pero pues mi chamba es preguntar. Claro. ¿Por qué no se arriesgan? Es que es en general. Fíjate que no es en un caso, es en general, ¿sí? Ya te fijé la pensión alimenticia. Iníciame un incidente que es un procedimiento adicional al juicio de incremento de pensión alimenticia y me lo acreditas. Lo inicias, el procedimiento, lo acreditas, exhibes pruebas, testimonios, documentos, informes del SAT sobre los ingresos, las declaraciones que tiene, y el juez tiene la obligación de modificar en cualquier momento del juicio y no lo hace. Te dice, me reservo a dictar la modificación al momento de dictar la sentencia definitiva. Y cuando se va a dictar la sentencia definitiva, ¿qué crees que condenan a pagar? Los 107 mil pesos. ¿Sí? Porque le hacen a un lado el incidente. Entonces, la gente se pregunta, ¿no? Oye, sí, es muy raro. ¿Qué es lo que está pasando? No, entonces, no está raro, está mal. Sí, o es falta de voluntad, o es miedo, o es un interés que pudiera haber por parte del juzgador. Porque si yo te estoy acreditando como acreedor alimentario que mi pareja tiene ingresos... ¿Puede haber corrupción? Ay, no me atrevería a manejar un término de esos para este caso, Amelia, sino falta de voluntad del juzgador. ¿Sí? De decir, tomo la determinación, tomo la decisión y se le procedo a señalarle la pensión alimenticia, ya que él me acredite que efectivamente ya no tiene sus ingresos. Bueno, ¿sí? Pero pone a trabajar a los abogados. Así es. Acreditando y haciendo toda esta chamba, y ya que está acreditado, dice, no, mejor nos quedamos igual. Así es. Yo creo que algo que es indiscutible para acreditar esto es los informes del SAT. Si yo le estoy informando, le estoy declarando mis ingresos por 100, 200, 300 mil pesos mensuales, ni modo que el juez diga, no los estás ganando. Pero pues está muy fácil, ¿no? Además, ustedes tienen acceso a lo del SAT, a las cuentas bancarias, etc. No tenemos nosotros directamente, pero una orden de juez hace que el SAT informe. Sí, o sea, todo ese proceso judicial, de alguna manera, se enteran de cuánto gana la persona. Así es, y aún así... O cuánto declara que gana. Exactamente. Porque esa es otra. Sí, claro, si está declarando que gana 100 mil pesos mensuales y el SAT está informando, juez gana 100 mil pesos mensuales, ¿sí? Pues sobre eso vete. Pero muchas veces la gente no declara lo que realmente gana. Seguramente no gana 100, gana 200, 300 mil pesos, pero nada más declara 100, que es lo que se le puede acreditar como ingreso. Pues de esos 100 que le den el 35%. El 20, 30% de lo que sea. O lo que marque la ley para la manutención de los hijos. No para la pareja, ya para la pareja no le tiene que dar nada, pero para los hijos sí. Para los hijos sí. Entonces te digo, el juez tiene la facultad y la obligación de modificar esas determinaciones dentro del procedimiento. No tiene que esperarse hasta las sentencias. Y lo peor es que tú impugnas, atacas esas determinaciones del juez o la falta de la decisión del juez y se va y se entretiene en el tribunal con la revisión. Y en la mayoría de los casos casualmente nos confirman la determinación del juez porque es una facultad que tiene el juez para determinar. Así está el asunto. ¿Sí? ¿En dónde te podemos localizar, Alonso? Muchísimas gracias. Claro que sí, el teléfono es el 442-215-1011, con mucho gusto. 215-1011. Así es, y en redes sociales, en Galván Ardoni, Corporativo Jurídico, también cualquier duda, cualquier consulta, cualquier pregunta, con mucho gusto seguiremos atendiendo sus llamadas. Además son asesorías gratuitas. Totalmente gratuitas. Te lo agradezco porque, pues nos sirve muchísimo, le sirve muchísimo, por supuesto, a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Amelia. Lorena Esquivel, qué gusto tenerte aquí, maestra en Desarrollo Humano. ¿Cómo estás? Bien, Lore, muchas gracias. Yo les decía al principio del programa que el tema que vas a tocar, la verdad es que me encanta y me preocupa ver cómo muchos padres de familia están evitando al máximo este tema que es la tolerancia a la frustración. No es tan grave, ¿no? Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué pasa con la frustración? Pues la verdad es que todos la experimentamos en todo momento de nuestra vida, los niños y los adultos y toda la vida. A veces cuando tenemos algo que trabajar nos dan más situaciones para desarrollar esto, ¿no? Y entonces es lo que muchas veces, ese es el punto, que con nuestros hijos nosotros somos su ejemplo de cómo lo vivimos. Y si nosotros no hacemos que ellos lo experimenten y lo vivan, pues les estamos dejando de dar herramientas para que puedan salir de estas situaciones que la vida se va a encargar de ponerles.
¿no? O sea, que le de dejar hacerlo todo entre algodones, todo bonito, que no se lastime, que no le dé el aire, ni física ni emocionalmente. De no todo, Amelia, porque ahorita hasta regalos y juguetes, y siento que es como hasta exceso. También estamos en un mundo muy globalizado, somos consumidores natos, y entonces, pobre de mi hijo, no tiene. Y el amiguito sí tiene. Sí tiene, ¿no? Sí. Y las vacaciones, y ahora vamos aquí, y ahora vamos acá. Y entonces el niño, dime ahorita, ¿qué niño te dice qué quiere que le traigan los Reyes o Santa? Que sea realmente de él, o sea... Antes nosotros era como todo, ahora, desde noviembre estabas, es que le voy a pedir, ¿no? Y quiero que me traiga, y quiero que me traiga. Y ahorita, pues no sé, lo que sea. O sea, ya... ¡Ay, qué barbaridad! Se vuelve así, entonces eso está horrible. Porque ya tienen todo. Porque ya no hay como esas ganas de querer, ¿no? La ilusión de que algo nuevo va a llegar, algo grandioso va a llegar a mi vida. Exacto. Pero además a mí me sorprende que hay algunas familias que dices, aparece restaurante, ¿qué quieres merendar, mijito? Ay, A mí nunca me preguntaron qué quería merendar, o sea, sí, no. Habían enfrijoladas, se acabó el asunto. No te gustan, pues igual te las comes, porque es lo que hay, ¿no? Y con 8 hijos ya parece que, ¿y tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? Sí, es lo que hay. Y ahorita es como una necesidad de los padres de complacer a los hijos. Sí. ¿Qué les podrías, tú que estás en esto de educación y en esto de desarrollo humano, qué les podrías recomendar a los papás? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué futuro les espera a estos niños que tienen toda la vida o toda la infancia aparentemente resuelta? Pues el punto es que la vida se va a encargar de poner en situaciones donde tenga que experimentar la tolerancia a la frustración, y si él no tiene las herramientas necesarias, pues va a sufrir muchísimo. ¿Entrena, Lorena? Perdón, ¿se entrena? Sí, se entrena. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Ya como adultos y todo. Hay momentos en que no salen las cosas como queremos y como planeamos o esperamos o pensamos que iba a ser. ¿Y qué pasa? Pues desde ahorita vemos gente, ¿no? Que puede ser que alguien, no sé, pase algo en un coche y se voltee ¿y tú qué me dices? Y tú calma, ¿no? O sea... Eso, desde ahí se va... no tolera que nadie entre a su carril, ¿no? Y muchas veces, ¿quién traes atrás? A tus hijos. ¿Y qué están viendo? Que a la primera de cambio se la armas de jamón al que sea, ¿no? ¿Y tú por qué? No sé qué. O que las cosas no salen como quieres. Bájate, miedoso. Pásame, ¿no? O sea, entonces, desde ahí, ¿no? O que las cosas no salen como tú lo planeaste en unas vacaciones. Porque pasan, los imprevistos pasan y así es la vida, ¿no? Sí. O con tus papás, con lo que quieras y mandes, ¿no? Que pasen cosas, situaciones. Si tú no gestionas la emoción y dices, porque también se vale decir, estoy súper enojada porque no salió como yo creía, ¿no? Pero pues a ver cuáles son las cosas, qué se puede hacer, qué sí hay, ¿no? Y no quedarnos en el, pero ¿por qué? Y yo, o sea, porque además los hijos aprenden de estos papás. De estos papás neurotizados o que todo quisieran que saliera bien, sí, padres perfeccionistas que la pasan mal, los perfeccionistas también. Exactamente. Porque el mundo no es perfecto, porque no va a pasar todo como quisiéramos que pasara. Y porque no podemos tener el control de todo, ¿no? O sea, esto estaría sumamente extraño y súper desgastante y súper enfermizo que tuviéramos el control de todo. No puedes tener el control, ni de tus familiares, por así decirlo, ni de tu marido, ni de tus hijos, ni de tus papás, ni de nada. Cada quien reacciona como cada quien es. Pero, Lore, si a veces nos cuesta trabajo tener el control de nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos dicho, no debí haber dicho tal? No controlaste la lengüita y ahí se te fue. Ajá. No debí actuar de tal manera, no debí haberle pegado, no, o sea... Si no tienes el control tuyo, ¿por qué quieres tener el control de todos los de alrededor y de todas las situaciones? Y entonces lo primero es que tú eres ejemplo de tus hijos. Si ya se te fue de las manos, ya la regaste, ya dijiste o hiciste algo que no, pues decirlo en voz alta. La regué, voy a pedirle una disculpa o voy a tratar de remediar pues lo que hice mal, ¿no? Sí. Así. Y que tus hijos vean esas acciones, porque si no es nada más de, ya la regué, ya ni modo. No, o sea, que vean que intentas tú como reparar lo que sabes. Que tienes la humildad. Que la regaste. Claro. Ajá, porque somos ejemplo. Nuestras palabras podrán decir mil cosas, pero lo que los niños ven es lo que haces en realidad, ¿no?
Entonces, y ellos, si estás viendo que le está frustrando, también entra ahí el carácter y el temperamento de cada uno de nuestros hijos, son diferentes. Sí. Hay algunos que igual ciertas cosas se les resbalan y pasan por la vida más a gusto. Qué padre, pero hay otros que no. Entonces, a estos que no, pues hacerles decir, veo que estás enojado y molesto, y se vale, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Claro. Y entonces es como decirle, tú eres responsable de lo que hagas con lo que estás sintiendo y con lo que estás viviendo. Sí, lo externo no dependió de ti, pero ¿qué haces con eso que te pasó? Sí depende de ti. Ahora, esto lo pueden aprender desde muy temprana edad, ¿no? Sí, desde chiquitos. No te tienes que esperar a ser adolescente. Nosotros somos su espejo. Entonces, si tú lo estás viendo, díselo. Veo frustración en ti. Y que, o sea, o coraje o enojo o la gestión, la emoción que esté viviendo, ¿no? Que ahora que ya manejan las emociones los niños, ¿no? Porque antes pero luego las emociones las manejan a su antojo, ¿no? A su antojo, pero por lo menos ya las conocen. Sí, ya sí, tienen nombre. No se sabía nada. Porque antes no había nada. ¿Qué tienes? No sé, y era ira y no sabías ni siquiera cómo expresarlo. Y generalmente era, no te enojes. Las niñas bonitas no se enojan. Tengo esa frase. O a quien sea, como que siempre que alguien se enoja o está triste, nos cuesta trabajo, ¿no? Y entonces, no llores, no llores. Pero es nuestra frustración a las lágrimas, ¿no? Sí. A mí me duele que tú llores, entonces te digo, no llores. Oye, a ver, estoy en el velorio porque perdí a un ser, ¿cómo no voy a llorar? Espérame tantito. Entonces ahí nada más es contener, no tienes que decir nada tampoco. Estamos como muy acostumbrados a que ves una situación y hablar. No, nada más. Nos encanta dar consejos, ¿verdad? Sí. Nada más abraza. Abraza, acompaña. Si es muy chiquito el chamaco, pues es decirle, veo que estás muy triste. Para que él sepa que es lo que estás viviendo, se llama tristeza. Claro, y que lo estás viendo tú y que no lo regañas porque está triste. Ni porque está llorando, ni o porque está enojado, no llora. ¿no? Porque es, que no te enojes, vete a tu cuarto. No, pues a ver, veo que estás enojado. Si tú estás enojado, puedes lastimar a alguien. ¿Qué necesitas hacer mientras se te pasa el enojo? Y entonces le das a él, al niño de 4 años ya te puede decir, quiero morder algo. Ok, vamos a que agarres una cosita de un peluche, un cojín, lo que sea, muérdelo, ¿no? O agarra la masa y papachúrrala. O algo así. Sí. O sea, puedes también tener herramientas, o sea, una caja del enojo, para que cuando esté enojado, frustrado, triste, lo que sea, recurra a esos materiales y no muerda a la hermana, ¿verdad? O sea, caja del enojo, qué buena idea. Sí, así es como... Así Y ahí puedes meter, por ejemplo, unos peluches que se puedan morder, masa que pueda así como apachurrar, papel que pueda romper. Igual hasta puedes tener algo de esos punching bag que se regresaban. Como peras, sí. Algo así, o sea, ya pues tú vas viendo que te puede funcionar. Y con reglas para esta caja del enojo, porque no puedes agarrar lo que sea y aventárselo a alguien. Sí, no. No puedes destruir, ahí puedes hacerle lo que quieras. Ahí en tu cuarto, o sea, te la puedes llevar a donde quieras. Mañana mismo sí sirve, de verdad. No, bueno, porque pero aparte te distrae. O sea, en el momento en que dices, voy a mi caja del enojo, ya rompiste la emoción, porque acuérdate que la emoción es rápida, ¿no? Sí, dicen que 90 segundos, ¿no? Entonces ahí es donde muchas veces perdemos la calma. Porque le echamos pensamiento. Y la extendemos más. Entonces, si tú veo que estás muy enojado, ve a tu caja del enojo. En lo que va, ya bajó. Ya por lo pronto ya bajó y entonces ya va a llegar enojado todavía, o sea, porque no es magia, ¿no? Y entonces ya con más intención va a usar su caja. Entonces puede servir. Oigan, hay que regalarle una caja del enojo o regalarnos. Al final del día, la vida ya se me están ocurriendo muchas personas que le voy a dar caja del enojo. Pues sí, la vida se encarga de ponerte situaciones donde tienes que actuar de ciertas maneras. Y mira, tú ahorita decías, vienen vacaciones y a veces pues uno las planea y quisiéramos que todo nos saliera de maravilla. Ayer justamente hablábamos de las vacaciones y a veces dices, llego al hotel y resulta que mi cuarto se lo dieron 2 veces, lo vendieron 2 veces, por error o por maña o lo que quieran. Entonces resulta que no tengo habitación, o resulta que pensé que el taxi me iba a costar 100 y me costó 2,000, o el avión que no respetaron mi lugar, y, lo que quieras. O voy a la playa y me tocó huracán y no salgo del cuarto con una lluvia espantosa. Hay imprevistos, entonces el tener tolerancia a la frustración, pues te permite enfrentar estos imprevistos y
no se acaba el mundo por eso, ¿no? Exactamente, entonces siempre es como el plan B, ¿no? No te está funcionando el plan A, lo planeado, lo que está estipulado todo, pues también no eres la única que tiene el control de la vacación, es toda la familia. Entonces pregunta, ¿qué quieren hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿No? Generalmente ya en todas partes de la vacación, si está nublado y así, hay plazas con cines, pues puedes irte a la plaza, al cine, o sea, no es lo que querías hacer en la playa, obviamente. O llévate unas cartas y juega manotazo. Ya hay muchísimos juegos de mesa muy padres, hay bueno, hasta con unos niños en línea. Sí, con niños yo creo que tienes que viajar sí o sí con algún entretenimiento extra, ¿no? Que ya lo lleves en una cajita, un juego, dominó, no sé, lo que ustedes quieran, pero pensar en el extra, porque además aunque vayas a la playa, pues no todo es playa y arena. Llega un momento en el que dices, bueno, ya, ahora vamos. ¿O qué pasa si el niño se enferma? Exactamente, pues, entonces tienes que estar en la habitación, pues hay que buscar formas de entretenerlo, ¿no? Claro. Entonces sí, como quien dice, ¿qué quieren hacer? Pregunta, no eres tú la sábelo-todo, ni, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya no sirve de nada la vacación. Y entonces tienes a 5 integrantes de enojados, de malas, todo el tiempo. ¿Y eso qué va a generar? Pues no va a generar cosas bonitas, ¿no? Y entonces yo creo siempre que las vacaciones es una época de hacer recuerdos buenos, que son los que te quedan toda la vida. Del diario no te acuerdas, bueno, de qué te hacían de desayunar, sí la tarea, sí la mochila, eso va pasando porque es rutina, pero de qué sí te acuerdas, justo de los momentos de vacaciones, ¿no? Sí, con los primos, o que viniste a casa de los abuelos, o que hiciste la posada, no sé, eso es lo que se te queda. Hagamos de estas vacaciones, con imprevistos o sin ellos, momentos que se puedan recordar en un futuro. Que luego hasta estos imprevistos o cosas malísimas, negativas, lo que tú me quieras decir, hasta sirven de anécdotas después, ¿no? ¿Se acuerdan cuando llegamos? Tengo en la familia un recuerdo de un sobrino que le dio varicela en unas vacaciones en un crucero. Y entonces, pues el niño no podía salir del cuarto. Entonces todo el mundo le llevábamos cositas. Ya después, en el momento sí te da el ataque y dices, híjole, qué mala pata. Pero ya después te sirve hasta como anécdota para reírte. No se puede hacer nada, nadie buscó la varicela, no se lo contagiamos a fuerzas. Pasó, pasó, pues ya ni modo, ¿no? Ni modo. Y así con lo que hay, hasta puedes preguntar qué se les ocurre, cómo le pueden hacer, igual y ya hubo ahí quien le haya dado y entonces podía estar en compañía de ese que ya le dio, no sé, buscar formas de resolverlo diferente. Oye, María Esther Barros, me encanta María Esther lo que plantea, fíjate, porque además siempre hay uno. ¿De qué forma podemos integrar en una reunión al familiar Grinch? Ya saben, el que de todo repela, el que nada le parece, el jetón. Siempre hay uno, casi en todas las, no sé si en las de ustedes, pero creo que en casi todas hay un Grinch. ¿Cómo lo puedes integrar? Yo creo que también, mientras más evidentemente sea su amargura, por así decirlo, en estos momentos, más él se siente diferente, ¿no? Y luego pasa que la mamá, como queriéndolo integrar, expone, ay, es que a ver, cuéntales, ¿no? Y el otro menos, o sea, como en público y así, sino haciendo como, sabes que de la familia siempre hay alguien con el que embona más, o el primo con el que se lleva, o el hermano, o pues, no sé, como que uno va conociendo quiénes están en la familia, ¿no? Entonces acercarte a ese, que generalmente es como la contraparte, no sé por qué el Grinch siempre se lleva con el más animal. O el neutro, ¿no? El que no tiene pleito con nadie. Con que fluye y gira bien con todos. Entonces decirle a ese que fluye y gira bien, oye, vamos a hacer un juego, ahí te encargo para que lo integres y entonces se sienta el ambiente más a gusto y todo, ¿no? Y entonces haces el juego. Si él no quiere participar, que no participe. Si quiere participar, qué bueno. Pero tampoco es, ay, participó. O sea, porque entonces... No. Ay, no, ojos de huevo. Claro, que ni lo obliguen, ni le hagas fiestas porque no lo forces, pero tampoco lo obligues. Y de repente, en el tercer juego ya se va animando. Y más si es el juego del dinero que tienes que desenvolver. ¿Cuál es? Seguramente se ponen las pilas. ¿Cuál es el juego? Cuéntame. En una bolsita de plástico envuelves dinero, depende de lo que quiera la gente. 20 pesos, 50 pesos, lo que quieras. Ajá, pero por ejemplo, se hace buena, apoyas y cada quien da 10 pesos, ¿no? Entonces puedes hablar de 1,000, 1,500, no sé, ya eso depende de cada quien, lo envuelves. Y después viene como si fuera una matrushka de envueltos. Sí. Entre periódico, revista, cinta,
Durex, lo que quieras. Bolsa, lo que quieras. Así, Ajá. pero muchas vueltas. Entonces queda un paquete, así como grande, y lo tienes que desenvolver con guantes de invierno, una bufanda y un gorro. Entonces van tirando los dados. O sea, al que le salga número par, ¿no? Entonces, 2 dados. Y cuando te sale par, vas por la bufanda, el gorro, los guantes y empiezas a destapar. Ay, hasta que al otro ¡qué le bonito! salga par. Y así, te lo juro, que el Grinch Todos va a entran. estar participando. Y el que acabe de desenvolverlo se lo queda. El que cuando abra el sobre, si buenísimo. nadie ha sacado par, pues ya es del... Entonces se vuelve una Ya tenemos rebatinga jueguito. de, yo lo quiero, Entonces, claro. Está maravilloso. Está Muchísimas divertido. gracias, Lorena Esquivel. ¿En dónde podemos localizarte? En lakin.mx en Instagram. LAAKIN.mx en Instagram. Muchísimas No, gracias. gracias Que a tengas ustedes. muy felices fiestas. Igualmente. Y que te toque Feliz Navidad. la envoltura esta. Muchísimas gracias. Intestino o colon irritable es el tema que Alana Velasco nos va a comentar el día de hoy. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. Un gusto enorme tenerte aquí, Alana Velasco. Oye, El gusto es platícame, mío. ¿qué es lo mismo colon que intestino? O sea, se ¿Colon cuenta que irritable o intestino pues es todo, ¿no? Y una parte del intestino es el colon, que justamente ¿Qué es el intestino grueso? Es el intestino grueso, Ok. ajá. Es despuesito de nuestro estómago, es el que sigue. Y pues bueno, sí, dijiste que colitis es exactamente lo mismo. Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Esto de las inflamaciones, normalmente hay veces que tienen este tipo de padecimientos y no le tiene como nombre, ¿no? O sea, no le ponen el nombre porque pues para llegar a ese diagnóstico se necesita tener pues algunos estudios, pero hay mucha gente que lo tiene y no necesariamente para poder tratarlo se necesita tener el diagnóstico. Hay veces Si que tienes los sí. síntomas ya con eso. Sí, por ejemplo, el que se inflamen por cualquier cosa, incluso por ayunar, por alguna comida, por el café. Hay cosas que irritan demasiado, que inflaman. Hay incluso verduras, que de repente las verduras sentimos que son totalmente inofensivas. Y no, es justamente las verduras son las que más llegan a inflamar. Por ejemplo, las coles, el brócoli, el coliflor, la lechuga, el pepino. Que la lechuga se ve como que no hace nada, pero Sí. tiene sus agresiones, ¿no? Sí, es la que más inflama, el Fíjate. pepino. Muchas veces llegan a consulta sin saber muy bien cómo mover pues el tema de la alimentación y hacemos algunos ajustes y se arregla. Y aparte que, bueno, el tema de la colitis o el intestino irritable tiene mucho que ver con las emociones, tanto negativas como positivas. Con solo sentir algo mucho, Sí, se nos van al Sí. estómago. sí, que luego dicen, es que yo siento con el estómago. Bueno, es que el estómago tiene muchas terminaciones neuronales que antes se desconocían y que actualmente se está estudiando muchísimo y que se ha descubierto El que estómago, el cerebro del estómago, le sí, llaman que es ahora. el segundo cerebro, ajá, por todas las terminaciones nerviosas que existen ahí. Entonces hay gente que vive inflamada y cuando van a la consulta pierden 2 a 3 tallas por solamente desinflamarse. Son hasta 15 centímetros de inflamación. ¡Qué veces. barbaridad! Y Sí. no sabe la paciente o el paciente que está inflamado. No es que tenga sobrepeso, a lo mejor. Muchas veces no, porque... ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, o sea, se nota mucho cuando el paciente pierde muchas tallas, inclusive no tanto peso, pero tallas sí, que de repente dicen, oye, ya me queda volando este pantalón. Y esto sucede porque continuamente están comiendo alimentos que puedan generar inflamación, que son los famosos FODMAPs, que son alimentos que se fermentan de más en el estómago y como constantemente los están comiendo, y no constantemente que sea comida pues chatarra o así, ¿no? Inclusive las leguminosas, también las quemadas, frijoles, que pues al final son buenos alimentos. Frijol, lenteja, garbanzo. Todo eso, la soya. ¿Cómo saber qué alimento me hace daño a mí? Porque no todas las FODMAPs le van a hacer daño a todo mundo. Exactamente. Esta dieta se llama dieta por eliminación, que significa es quitar todos los FODMAPs de la dieta. Es una dieta un poco restringida, pero lo bueno es que es rápida. Eso es muy rápido, es una semana de eliminación, quitar absolutamente todo y luego hacerlo por integración, uno por uno, el alimento que O sea, creemos. quitas leguminosas. Leguminosas, frijol, algunas garbanzo, verduras, lenteja, etcétera. lácteos, harinas, sobre todo las refinadas como el pan, todo lo integral también, o sea, eso se quita, el arroz también de repente se quita, las pastas. Maíz, ¿no?
No, el maíz se puede quedar. Puede. Hay en algunos casos extremos que pudiera ser que sí lo quitáramos, o sea, que no hay una desinflamación real, que bueno, también se quita el gluten, ¿no? El famoso gluten, también se llega a quitar. Es el último que quitamos porque es muy difícil realmente seguir una dieta sin gluten totalmente. Pues es que está en todas las harinas. Exactamente, sí, está en todos lados. Entonces, bueno, es lo último que se decide quitar, pero sí puede pasar que se requiera quitar. Entonces, el paciente va a sentir una diferencia abismal de cuando quitamos todos esos. Dime que sí puede comer el paciente esa primera semana. Pues mira, todas las proteínas, todas las carnes. Todas las carnes sin ningún problema, de cereales que pudieran ser los complicados. Yo siempre dejo pero tortillas. Cereales de harina no. No, más bien cereales me refiero a carbohidratos, como por ejemplo las tortillas, las tostadas, que ya hay muchas opciones de que con nopal, que horneadas, o sea, hay muchas opciones. Sí. También de tortillas hay muchas opciones, están algunas marcas que ya manejan sin gluten, entonces son las que decido utilizar y que les va muy bien. O sea, es una semanita que pues les digo, mira, vas a tener que esto, lo otro, no puedo nada, ahorita no, hasta que ya vayamos al próximo paso, ¿no? Y el próximo paso es ir integrando de a poquitos. Exactamente, y yo lo primero que integro es lo que más extraña. Es lo que dicen, oye, es que esto de verdad me gusta mucho, quisiera intentarlo, ¿no? Una de las cosas es el café. El café yo siempre les pido que sea un café de buena calidad para no ocasionar este tipo de inflamaciones por otros químicos que no sean precisamente el café. Y también se puede suplementar y funciona bastante bien con suplementación, que es la cúrcuma, jengibre, vinagre de manzana también, tecitos, estos tecitos en la tarde, porque normalmente la inflamación se da muchísimo en las tardes. Sí, que amaneces más o menos decente y en la tarde se te inflama la panza. Sí, ya subí 3 tallas de la mañana a la tarde, sí eso sí se ve muchísimo y ese es un síntoma de inflamación, que no deberíamos de vivir así y hay muchas soluciones, una vida normal, nada más teniendo esos detallitos, ¿no? De quitar, poner y también reconocer cuando estamos bajo estrés, que el mismo estrés puede ocasionar que nos inflamemos y en esos periodos quitar los alimentos. Claro. Pensaba yo ahorita en muchas personas que reciben una mala noticia y les da diarrea o vómito. Entonces sí hay una relación directa. Totalmente. Y eso, bueno, con emociones negativas, pero también puede ser con emociones las alegrías positivas. Sí. Con que sea muy fuerte, el estómago lo siente. Y si no estamos comiendo adecuadamente, pues se siente el doble. Ya. Lo que le puede hacer daño a un paciente puede que no le haga daño al otro. Por ejemplo, frijoles. Habrá alguien que come frijoles y se pone de muerte y otros que no nos pasa nada. Totalmente. Todo este tema, por eso es necesario ir a consulta y no seguir como una lista general. Sí. Porque no, es si tú ves la lista de FODMAP, dices, y entonces ahora que como, no puedo comer nada. Sí, está eterna. Sí, realmente hay muchos terrible. médicos que se basan en esa y la mandan y muchas veces llegan a mi consulta por eso, ¿no? Me dicen, oye, el gastro me quitó todo, pero pues ahora qué hago, ¿no? Bueno, eso de los FODMAPs es totalmente personalizado. O sea, yo lo quito todo al inicio, pero después se integra y me dicen, oye, me siento fabulosa con el café, no me pasa nada con los frijoles, estoy súper bien con el arroz, pero es poco a poco. En esto más o menos nos llevamos, que será como 2 meses en tener una dieta ya estable para el paciente. Alana Velasco, continuamos contigo con este asunto de el intestino irritable. ¿Niños pueden tener intestino irritable? Sí, pero es menos común. Es menos común, sí. Es más en las personas adultas a partir de cierta edad, sobre todo personas que manejan mucho estrés, que también es importante considerarlo. Ok. Ahorita tú mencionabas del estrés y las personas, que no debe ser, pero queremos así como, dame una medicina para que se me quite ¿qué? Me duele, me infla, porque muchas veces viene acompañado de dolor. Hay medicamentos porque ya sabes que luego, tómate una Buscapina, que es como la que todo el mundo manejamos, ¿no? ¿Sirve, no sirve estos medicamentos? Sí, de hecho, pues hay muchas personas que incluso llegan a parar a urgencias por el dolor. Entonces, a partir de ahí, pues ya se empieza con un tratamiento médico, pero hay que entender que el tratamiento médico no va a solucionar el problema de raíz. O sea, si no hacemos una modificación real en la alimentación, vamos a estar parando en urgencias cada que nos suceda, ¿no? Y los medicamentos que pudieran ayudarnos, nos ayudan pues en ese momento, pero si seguimos consumiendo alimentos que nos irriten, pues va a seguir este problema por mucho tiempo. O sea, inclusive de verdad hay mucha gente que siente que bajó de peso solamente porque se desinflamó después de años de tener esa inflamación. ¿Puede venir acompañado de otros problemas, por ejemplo, obesidad, diabetes,
¿Puede venir acompañado de esto Pues, o no tiene nada que ver? Mira, sí tiene que ver, pero más que nada por la alimentación. O sea, Sí. estos enfermedades que me comentas, la obesidad y la diabetes, pues son enfermedades que vienen acompañadas de una mala alimentación. Y una mala alimentación pues puede derivar en una obesidad, puede derivar en una colitis, que bueno, ahorita estamos hablando de alimentos saludables que provocan colitis, pero claramente si consumimos irritantes como todas estas salsas que vienen con la grasa, etcétera, pues bueno, va a ser incluso peor, ¿no? La colitis. O sea, personas que consumen muchísima grasa como en hamburguesas, alitas, todo esto todo el tiempo y, o sea, todavía las personas que comen saludable pueden tener como la manera, ¿no? De solucionarlo. Pero las personas que no y consumen refrescos todos los días, pues bueno, la inflamación es mucho, mucho peor. Claro. Entonces, pues claramente pues está acompañado, pero no porque venga no porque realmente sea una derivada de, sino más bien que la mala alimentación nos puede traer este tipo de problemas. ¿Las grasas pueden influir para el abultamiento, la distensión? Sí, la distensión estomacal, totalmente. Sobre todo grasas que hayan sido procesadas, o sea, como por ejemplo fritas, todo lo empanizado, lo dorado. Dices tu dieta saludable y efectivamente mencionamos, bueno, pues qué más saludable que los frijoles o que una ensaladita de lechuga con pepino. Sin embargo, tanto la lechuga como el pepino como los frijoles pueden causar inflamación. Sí, están en la FODMAPs ahí. Sí, está terrible. Frutas que no mencionamos, también hay frutas que te pueden causar esta inflamación. Sobre todo, por ejemplo, la que más yo he visto, o sea, en general no, pero la que más es la sandía, porque la sandía tiene estas semillitas que pues es un poco difícil quitarlas, a diferencia, por ejemplo, de la papaya, que están como muy ahí y con una cucharada ya se quitan. La sandía, estas semillitas tienen aminoácidos libres y los aminoácidos libres son una parte de las proteínas. Entonces el cuerpo no está listo para hidrolizar esos aminoácidos. Pero si no te comes las semillitas de la sandía... Puede pasar que no, pero es de las pocas que te quitan. Pues yo diría, si te gusta mucho, pues haz el esfuerzo de quitarlas, ¿no? Ay, no, bueno, si pero no, hay pues muchas quítalas. otras frutas. Exactamente. No es que entonces, te quitan. Entonces yo las quito. No sé si has escuchado este término que dicen que es una fruta fría, que no se consume en la noche. Justo es por eso, por los aminoácidos que tienen las semillas. Si se lo quitan, pues la verdad es que no hay ningún problema. Y si ya notaron que no las inflama, pues bueno, pueden comerla, no pasa nada. O sea, de las frutas serían la única, Sería para que por lo menos incluyamos más frutas sin el miedo. Y FODMAP entiendo que es una sustancia que tienen algunos alimentos, por eso se llama así. Es una sustancia fermentable. Entonces, que están en los quesos, los quesos, la leche, crema, algunas verduras, muchas verduras. ¿Verduras? Muchas. Sí, entonces, muchas. pues ahí lo saludable. Todas las coles. Sí, que afortunadamente no todos tenemos este problema. ¿No? Pues no, pero es muy común. Inclusive puede ser que no sea tan frecuente, pero que una o dos veces hayamos notado que nos inflamamos, que te digo que cambiamos de talla en la mañana y en la tarde ya somos otra talla. Ese es uno de los síntomas. Totalmente. Alana Velasco, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho este tema intestino irritable y si queremos ponernos en contacto contigo, tú como nutrióloga, ¿en dónde podemos hacerlo? Estoy en todas mis redes sociales como nut.alana y mi número es 442-109-3872. 442-109-3872. Muchísimas gracias. A ti. Doctor Bernardo Rubín de Celis, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto. Estoy muy bien, ¿tú qué tal? Bien, con tu ojote, que qué bueno que nos lo traes, porque así le vamos a entender más al tema de catarata. Más claro, sí. Exacto. ¿Qué es la catarata? ¿En dónde se forma una catarata? Vamos viendo aquí, no sé en qué cámara ahorita estoy. Te la toman. Okay. Ajá. Viendo el ojo partido, digamos, a la mitad, para ver las estructuras que tenemos dentro, porque la catarata se forma dentro del ojo. Esto se llama córnea. Eso que se llama córnea, les platicamos a los amigos de radio que es como un cristal. Lente, es como un lente natural. Es donde se ponen los lentes de contacto. Correcto. Se llama detrás de la córnea está el iris, que es el que nos da el color al ojo. Sí. Este está pintado de azul. Ajá. En el centro está la pupila. Sí. O sea, el lo que conocemos. El color del ojo, que casi siempre es negra. El iris, café en los mexicanos. ¿El puntito? El puntito sí, negro, claro. Sí, lo que le llamamos la niña del ojo. Ajá. Y atrasito de la pupila, atrás, exactamente estamos atrás. Dando la vuelta al ojo grandote está que nos trajeron. El cristalino. ¿Es un lente? Es otro lente, ¿sí?
Sí, ahí lo estamos viendo. Ajá, otro lente natural que va aquí metidito. Sí. Pero... Ya tenemos 2 lentes. 2 lentes. Ok. 2 lentes naturales. Este está transparente y eso se llama cristalino, el nombre natural, el nombre biológico, el nombre anatómico. Cristalino. Y acá tenemos... Más arribita, un poquito más. Ahí. Catarata. Ahí. Es un cristalino opaco. Opaco. Ok. ¿Sí? ¿De qué se formó la catarata? De la vejez. Ah, muchas gracias. Principal. Lo dijiste muy sutilmente porque yo ya estoy operada de catarata, cosa que me cambió la vida. No, bueno, no, es que hay quienes le sale antes. Pues no, bueno, modo, la verdad es que utilicé mal el término, porque actualmente ya no solo operamos catarata, digo, sí, la catarata sí sale por los años, pero tú no tenías tanto catarata, tenías un principio de catarata, pero a ti te operamos para que no tuvieras de vista que estar... cansada, para no tener lentes de cerca y de lejos. Ese es otro aspecto. Sí. Ok, entonces, pero eso... Pero es el mismo principio. El la mismo cirugía principio. fue igual. Básicamente es el mismo principio. Okay. ¿Sí? Entonces tenemos que, ya la persona no puede ver porque ese lente está opaco y ya no le permite ver adecuadamente, ni de lejos ni de cerca, ¿sí? Y entonces la única manera de resolverlo, no hay tratamientos médicos, no hay gotas, no hay pastillas, miel no de hay abeja, inyección. Fomentos de manzanilla. De agua de manzanilla. Es que luego ves unos anuncios no, que dices, bueno, quítese la catarata en 10 minutos. Dije, ¿cómo? No, bueno, pues no hay manera. había un doctor que vendía gotas electrónicas que curaban todo. Y los lentes, aquellos, ¿no te acuerdas? Unos lentes de rejilla. Hoyitos, de rejilla. Que tenían puros puntitos que eran negros, así como de mosca. Pues esos curaban todo, glaucoma, catarata, desprendimiento de retina. Sí. Bueno, el coraje que deben de sentir los oftalmólogos que ya se chutaron la carrera de medicina, ya se chutaron la especialidad y la subespecialidad o subespecialidad. Claro. Bueno, entonces ya tiene catarata la persona, no ve. No ve. Entonces la única manera de resolverlo es con ve poquito, puede ver poquito. Hay veces que no ve nada, ¿eh? Pero ya cuando avanzó. Sí, cuando avanzó mucho, claro, porque hay personas que dejan pasar el tiempo y hay grados de cataratas. Hay cataratas incipientes, como la que tú tenías, que apenas empieza a notar la opacidad. Ahí tenemos alguna imagen, y bueno, eso es la cirugía ya es una imagen de cirugía. Platícanos de la cirugía. Es correcto. La cirugía es una cirugía maravillosa porque con 2 instrumentos muy delicados, muy finos, podemos abrir, se abre un poco el ojo, hacia una incisión y se quita la parte anterior del cristalino. La cápsula anterior del cristalino. Que es la que está opaca. No, todo está opaco, todo el cristalino está completo. Pero ese es como una capsulita, es como un lente. Entonces quitamos una cápsula, nos metemos al centro, la partimos en 4 y vamos sacando como gajitos de naranja, de uno por uno, los 4 cuadrantes que cortamos. ¿Qué es la catarata? Es el núcleo de la catarata. El núcleo de la catarata. Y entonces limpiamos perfectamente esa zona y dejamos ya la cápsula, o sea, una cápsula, un recubrimiento transparente. Ese recubrimiento transparente nos sirve como de bolsa para poder meter ahí un lente intraocular, que eso es lo que se conoce como te vamos a poner un lente intraocular. Se pone dentro de esa bolsa que vaciamos del contenido de la opacidad que teníamos. Y entonces ya queda un lente intraocular y ya la persona vuelve a recuperar la visión que tenía anteriormente. Y es como si fuera magia, porque a mí me pusieron un parche 4 horas y cuando me quité el parche, ya en mi casa, por supuesto, es como magia. Sí. O sea, dices, ¿de verdad puedo leer sin lentes? ¿De verdad puedo ver? Y eso que tú veías más o menos bien. Ahora, imagínate una persona que está totalmente ciega y que lo operas y a las 4 horas le quitas el parche y dice, ay caray, ya veo, ¿no? Es como milagroso. Sí. La verdad es que sí. Y es ciencia pura, ¿no? Y es ciencia pura. Y bueno, para llegar a esto, hemos pasado un montón de cosas, ¿no? Antes no era una cirugía tan sencilla como la de ahora. Tengo 40 años haciendo esta cirugía y era muy rudimentaria al principio. Se hospitalizaban, de hecho, se hospitaban de una semana los pacientes, eso en los primeros años. Después ya cambió la técnica y entonces ya los operamos
pero les teníamos que poner puntos de sutura, que ahora ya no se ponen puntos de sutura, y entonces teníamos que esperar 6 semanas a quitar los puntos, y hasta las 6 semanas las personas empezaban a ver más o menos. Y ahora es inmediato el resultado. No se cose nada, no hay puntos. No hay puntos. ¿Cómo se pega? Hay personas que lo ponen hay oftalmólogos, médicos que lo ponen por seguridad, pero la verdad es que yo el 99% de las cirugías que hacemos es sin punto. ¿Sí? Sin punto. Y entonces, pues ya se quedan así, se cicatriza a las 6 semanas bien, hay que tener un cierto reposo, no hacer esfuerzos, ¿sí? Ahí hay otra técnica. No agacharse, no acercarse a las cosas calientes. Exacto, ciertos cuidados. ¿En cuánto tiempo se puede operar el segundo ojo? Porque siempre hay en los dos, ¿no? Sí, de hecho hay una cierta tendencia actual a operarlos al mismo día. No me gusta mucho, por la experiencia también. Hay una condición que se llama endoftalmitis, que es una infección que ocurre después de la cirugía. Es una en un millón. Una en un millón, sí. Pero puede pasar. O sea, si te pasa, qué mala suerte. Qué mala suerte, porque si te pasa, te va a pasar en los 2 ojos. Y entonces es una catástrofe. Ok, entonces mejor opere un día y a los 3 días el otro. A los 3 o 4 días. Normalmente lo que hacemos ya por rutina es una semana después. Te opero hoy, te recuperas esa semana del primer ojo, a la semana siguiente te operamos el segundo, otra semanita de recuperación. Pero de recuperación no quiere decir reposo, ¿eh? De verdad. Creo que yo trabajé a los 3 días. Es un reposo relativo. El jueves y el lunes ya estaba yo aquí. Claro, es un reposo relativo. Esa es una catarata, mira, la pupila se ve blanca. Ay, se ve blanca. Sí, exacto. Esa es una catarata. Ahí le estamos viendo, amigos de radio, está el iris, ¿dónde está el color? Donde está, sí, en el centro, que es la pupila. En el centro. La pupila se ve blanca, en vez de verse negra, como mencionabas hace rato. Se ve blanca. Blanca. Eso es una catarata. Esta persona de esa imagen no ve bien. O sea, tiene una ceguera legal que se llama, que es de 20/200 para abajo, ¿no? O sea, no está totalmente ciega, sí ve de repente bultos. ¿Es catarata? Eso es catarata. A este paciente, es mujer creo, a esta paciente le quitas la catarata y vuelve a ver. Perfectamente bien. Perfectamente. Si la retina está sana. Okay. Si la retina está sana. ¿Se hacen estudios previos para saber si la retina está sana? Sí, de hecho los estudios que se hacen son también para ver qué graduación le vamos a poner al lente que va dentro del ojo, porque pues cada persona tiene una graduación diferente. Y entonces sí se tienen que hacer varios estudios, hay que medir cómo está, en qué condición está la córnea, si está sana, si no está muy sana, si la retina está bien, si no tiene glaucoma. O sea, sí hay una evaluación muy, muy concienzuda. Para saber si eres candidato. Para saber, no, si eres candidato, siempre, ¿no? pero para ver cuál va a ser el resultado al final. Claro. ¿No? O sea, no es lo mismo una persona que ve poquito de cerca o mucho de lejos que al revés. Entonces, el lente de cada paciente lo mandas a graduar. Ese es otro aspecto importante. Okay. Ahora ya existe la posibilidad de tener varias opciones en lentes intraoculares. O sea, antes solamente tenían una sola graduación. Entonces te permitía ver de lejos o de cerca, una de dos. Y entonces a veces lo que hacíamos es poner a un paciente, le poníamos visión de lejos en un ojo y visión de cerca en el otro, y entonces eso se compensaba, y eso el cerebro lo organiza muy bien, ¿no? Uh-huh. No es una malpraxis ni una cosa que no se deba. Así vemos muchos, claro. Sí, claro, que no se deba hacer. Pero ahora, mira, ese señor tiene una catarata en un ojo y el otro ojo no tiene catarata. Obviamente el ojo que tiene catarata es el ojo blanco, ¿no? El de la izquierda. Pero está totalmente blanco. Está totalmente blanco, porque además ahí se ve más blanco porque tiene la pupila dilatada. ¿Sí? Okay. Entonces, ahora tenemos lentes monofocales, lentes de rango extendido, monofocales uh-huh. de rango extendido y lentes trifocales. Entonces, dependiendo de las necesidades de cada persona, es que vamos a ponerle el lente más adecuado. Si usted ha estado posponiendo y ya necesita una cirugía de catarata, bueno, pues ya sabe, vienen vacaciones, viene aguinaldo, aprovechen, es algo que cubre el seguro de gastos médicos si usted lo tiene. Y tenemos una llamada a Juan Carlos Vega, saludos y agradecimientos al doctor Bernardo. Muchas gracias. Juan Carlos. ¿En dónde podemos localizarte? En el 442-216-7649. 442-216-7649. Y 442
224-1170. Correcto. En el Star Médica o en el Hospital San José. Correcto. Y las cirugías las hacemos en un lugar que está sumamente equipado que se llama Visual Center. Que es justamente nada más para cirugía ocular. De ojos. Sí, perfecto. Correcto. Pues muy bien, nos ponemos de acuerdo con el doctor Bernardo Rubín. Gracias. Gracias a ti. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.